copiamos la competencia, el producto institucional, bien servicio, ¿no? Ahí tendríamos que decir, ¿es servicio de generación o simplemente generación? O bueno, ahí bueno, seguramente los que trabajan en el tema eléctrico me dirán, no es servicio exactamente, licenciado, el servicio es ya cuando es el último hito de la cadena productiva de la electricidad, que es básicamente la distribución y comercialización. Bueno, ahí podemos discutir, ¿no ven? Pero no importa, o sea, vamos a, aquí justamente estamos para adoptar un criterio general, ¿no? Y el criterio que mejor se acomode a lo que nosotros podemos considerar dentro de los conceptos que hemos manejado como producto. Entonces, la generación aquí va a ser igual, ¿no? Puede ser servicio de generación o simplemente generación. ¿Qué es lo que vamos a, cuál es el producto a generar? ¿Mm? ¿Mm? Aquí es donde podemos tener algunos problemas. Yajaira, adelante, por favor. Sí, buenas noches, licenciado. El Buenas producto noches. a generar sería electricidad generada, el producto institucional sería servicio de generación de electricidad Ya, y la muy bien, competencia es generación de electricidad. muy bien. Ese es, bueno, aquí bueno, como estamos viendo las empresas como uno de los enfoques que hemos adoptado para este curso, se van a dar cuenta que en muchos de los sectores que tienen que ver con empresas hay una cierta identificación que es bien estructurada, ¿no? A diferencia de otros sectores, que es lo que les mencionaba. En este caso es generación, ¿no es cierto? Transporte, transmisión, distribución y comercialización. La cadena está bien delimitada, ¿no? Está bien definida. Y por eso es que en este caso, miren, el producto institucional casi va a coincidir con el producto a generar, lo que no es el caso de la Contraloría, cuando les diga, ¿no? Servicio de control gubernamental o servicio de control externo posterior, ya. Pero ¿cuál es el producto, no? El producto son informes. El producto a generar son informes de auditoría emitidos, ¿no? Entonces, ahí vemos que dependiendo de la entidad y de las competencias, bueno, pues los productos en muchos casos no necesariamente van a coincidir. Es más, en la mayor parte de los casos más bien van a diferir, pero no significa que no sean, que no sea, bueno, que esté muy totalmente fuera de lugar, digamos, ¿no? No es así. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Acá prácticamente van a coincidir el producto institucional con el producto a generar. A ver, entonces con esa, con esa interpretación que nosotros estamos haciendo, aquí tenemos el otro producto, igual que Yajaira, a ver quién me va nombrando los otros productos, ¿no? Y así me dice la competencia, el producto y el producto a generar. Así rapidito y se van ganando algunos puntos de participación. Así para terminar esta parte y entrar en materia. A ver, ¿quién más? Muy bien, Miguel, adelante. Estaríamos en transmisión, ¿no ve? Sí, perfecto. En transmisión, el nivel del producto sería eh, transporte de energía eléctrica. Ya. Y para lo que es el producto institucional, sería servicio de transporte de energía en infraestructura en líneas de alta tensión. Ujú. Para el producto a generar sería transporte de energía eléctrica entre las empresas generadoras de electricidad y subestaciones. Ya, muy bien. Ya, continuamos. Perfecto. Miguel parece que trabaja en Ende, ¿no? ¿O no? Sí. Ajá, muy bien. Perfecto. Verónica. Ah, luego Ernesto, por favor. Sí, buenas noches. Para el siguiente, las competencias serían la distribución y comercialización de la energía eléctrica. El producto Perfecto. institucional sería la distribución de energía eléctrica a la población y el producto a generar, al consumidor final, ¿no? Y el producto a generar sería la energía eléctrica que ya ha sido distribuida y comercializada. Ujú. Servicio de distribución, ¿no? También podríamos llamarle, pero básicamente es eso. Está muy bien. Perfecto. Se ha entendido, ¿no? Entonces, más bien, que es lo importante. A ver, aquí tenemos un otro.
Miren, este es interesante, ¿no? Y es que esta es la característica principal. A ver, Ernesto nos va a ayudar con esta otra parte. Sé que quería hablar, creo, bueno, en relación a este producto de distribución y comercialización, pero a ver, nos va a ayudar con lo que es la importación y exportación. ¿Por qué es estratégica nuestras empresas, no? ¿O ¿Por qué le llamamos estratégica? Y así debería ser eh, en algunos casos, incluso porque se han convertido en corporaciones, ¿no? Que son básicamente dos, solamente IPFB y ENDE, ¿no? Tienen una característica, pues no, ellos pueden importar y de hecho teníamos en el 2016, 2020 y 2021, 2025 una política que, si ustedes recuerdan, era el de Bolivia Centro Energético, ¿no es cierto? De Sudamérica. Lastimosamente por el tema de mercados creo que eso se ha ido frustrando, pero la capacidad de electricidad en realidad sí se ha logrado, ¿no? Que eran 500 megavatios. Y por lo que, bueno, aquí seguramente los compañeros de ENDE nos van a poder confirmar, sí se ha logrado la meta, ¿no? De tener 500. Ahora, en el tema de exportación, bueno, ahí creo que hemos tenido problemas porque no se ha podido exportar. Creo que con Argentina había ciertos acercamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es lo Pues, que deberíamos considerar como estratégico, ¿no? Aquellas empresas que logran importar, perdón, que logran exportar en este caso. Entonces acá tenemos un otro producto, ¿verdad? Tenemos un otro producto. A ver, continuemos. No sé si alguien quiere participar, levanta la manito y no hay ningún problema, ¿ya? A ver, aquí dice construcción de infraestructura eléctrica, ¿no? Bueno, esta construcción de infraestructura eléctrica, a ver, Jenny, muy bien, a ver, quieren participar. Si quieren ya identificar los tres, perfecto. Adelante, Jenny. Eh, El audio creo que no está bien, Jenny, por favor, si podemos mejorar. No se escucha. Ahí, no sé si soy yo nomás el problema, pero no logro escucharla, Jenny. ¿El resto lo escucha? no, no se escucha bien. Ya. A ver, ahora sí, Jenny, intentemos una vez más. No, está peor. En el otro caso, por lo menos, un murmullo se escuchaba, Jenny. Qué pena, no logramos escucharla. Hay que mejorar. Bueno, a ver si puede solucionar ese problema del audio, Jenny. Por favor, porque no la escuchamos. Algún problemita debe haber con el equipo. ¿Ya? De todas maneras, igual voy a considerar la participación. ¿Ya? A ver, después tenemos a Bolivia. Dice, va a disculpar, no puedo configurar el nombre de Ah, la, ya. ese Bolivia es Max López por si acaso. Ah, Estoy tratando de configurar y no lo puedo lograr. yo pensé que Bueno, era una ¿cómo puedo persona ver la invisible. pantalla del Word, Lisen? Estoy viendo aquí su Ya, imagen de usted, nomás quiero ver la pantalla del Word, no sé. qué raro. Todos están viendo, ¿no? El Word. Yo le veo a usted, no, no estoy Pucha, hay algún pudiendo problema igual. Otro configurar. problema técnico, como Listen dijo. se ve, pero no es pantalla completa. Un favorcito, Listen, le comento que mi persona acaba de ingresar recién porque yo entré más antes al enlace directo y le Ya, comento que estamos 4 personas qué grave. y me salí y he entrado con el ID y la contraseña que más antes está en la plataforma, ¿no es cierto? Recién acabo de entrar por eso. Mm, ya, por esta vez no se preocupen por lo de porque claro, se va grabando, ¿no es cierto? Y yo voy a tener, Por eh, favor, Listen, ahorita no sé, habían 2 compañeros más que estaban en el enlace directo de la anterior clase. ya, no, no, no. Ahí ha habido tal vez, bueno, la parte técnica no nos ha colaborado en ese sentido, ¿no? Porque generalmente siempre en el WhatsApp colocan el enlace. Esta vez no lo han hecho. Sí, por Así que, favor, Listen, no sé ya, qué compañeros serán. ya andan. A ver, esperemos que puedan ingresar. Si pueden pasarles el dato, tal vez si alguien los conoce, por favor. Qué pena.
Ya, continuaremos, ni modo. Pero bueno, vamos a considerar ya por esta vez el tema de la asistencia. Continuemos. A ver, ¿hay algún otro producto más que estamos viendo en este artículo 8 del Decreto Supremo 1691? ¿Hay algo más? Construcción de infraestructura eléctrica, dice. A ver, ¿esto qué es? ¿Es un producto? ¿No es un producto? ¿No? Ahí hay que aplicar. Miren, esto de la generación, transporte, transmisión también, bueno, después vamos a clasificar, ¿verdad? Ernesto o Aide, ¿quién más? A ver, Carmen, que no ha participado, por favor, le daremos por esta vez a Carmen la oportunidad y luego Ernesto, por favor. Carmen, adelante. Lisa, en un segundito voy a salir, voy a volver a ingresar, tal vez funcione, por favor, les veo. Ya, claro que sí. Lisan, disculpe, ¿puedes repetir, por favor? Es que como he ingresado Ah, recién ya. está ahí. Por favor. Estamos identificando. Ah, no, bueno, lo tuyo entonces era una participación para decir que no podían ingresar, así que está bien. Vamos a continuar. Estamos identificando los productos del ejercicio, ¿ya? Entonces, a ver, Fabiola. Ah, no, perdón, Ernesto, vamos. Sí, por favor, yo quisiera que discutamos un poquito esto antes de pasar al siguiente marco legal, porque es muy interesante esto analizarlo, ¿no? Si analizamos a Ente como una unidad productiva, habría que pensar bien si estas etapas, transmisión, distribución, generación y transporte, no forman solamente una parte, ¿no? Es decir, no son cada uno productos independientes, porque para ser considerados productos independientes, ahí nos ayudarán a entender los colegas de ENDE. El transporte lo pueden vender, la generación la venden a otra empresa, la transmisión la venden a otra empresa. Si no, y si todo forma parte de un proceso productivo que ellos mismos controlan hasta la distribución, tal vez no Ujú. son productos como tal, ¿no? Muy bien, ahorita le vamos a preguntar a Miguel, que nos va a ayudar con eso. Yo lo que puedo adelantarles, por lo que, bueno, por las supervisiones que hemos hecho a ENDE también, es que ellos, bueno, ENDE es una corporación, ¿verdad? Y tiene varias empresas filiales y tiene también empresas subsidiarias, que como de alguna forma tienen una participación del Estado, también son parte de la empresa corporativa y por tanto, de alguna manera, sí son empresas independientes en cierta forma, ¿no? Pero que forman una corporación. Cada una de estas empresas actúa en diferentes etapas, ¿no? De la cadena productiva. Ahí, por ejemplo, Miguel me podrá decir, a ver, ¿cuáles son las generadoras? Sí, Pues, ingeniero, alguna hidro. Ujú. sí, ingeniero, así también confirmo lo que acaba de compartir. Ende, evidentemente, es una empresa estratégica a nivel corporativo del Exacto. Estado y está compuesta por 10 empresas filiales, 4 empresas de generación. Estas son la empresa Ende Andina, Ende Corani, Ende Ujú, Guaracachi y Ende Valle Hermoso, cada una especialista en generación a partir de una fuente de energía específica. Entonces, se ujú, entiende que estas 4 empresas parten justamente su producto de la generación. Ahora, en cuanto a transporte de energía eléctrica, en alta tensión tenemos a lo que es la empresa Ende Transmisión y Ende Matriz también tiene algunas líneas de transmisión que prestan el servicio de transporte a las empresas generadoras a- hasta los puntos de subestaciones de distribución que llegan, ¿no ve? Entonces, exacto. posteriormente de estas subestaciones es que pasan a las empresas distribuidoras que están en distintos departamentos y que tenemos justamente la empresa distribuidora de La Paz, Ujú, Elfec acá en Cochabamba, de Oruro y del Beni, exacto. ¿no? Y tenemos otras empresas también dentro de Endematriz, que es empresas distribuidoras, que son de otros sistemas, ¿no? En otros municipios, ¿no? Que Así es. también van por ahí. Entonces, cada una de estas son empresas especialistas que Ujú, generan un producto, prestan un servicio y es para todo, ¿no? A nivel Bolivia eso. exactamente. Y bueno, y algo que preguntaba Ernesto que es importante, ¿no? Cada una de estas, por ejemplo, o sea, tienen obviamente ciertos ingresos, ¿no? Porque cobran por el servicio. El servicio de generación tiene em, obviamente
una participación de estas empresas, ¿no es cierto?, en términos de ingresos que van a cobrar. Bueno, en este caso, a los de transporte, transmisión, y lo propio, las empresas de distribución y comercialización también, ¿no es cierto?, las empresas de transporte, transmisión. Entonces, efectivamente, en toda la cadena participan todas estas empresas y, claro, cada una brinda este servicio por el cual cobran, ¿no es cierto?, un pago. Entonces, la mayor parte están en el Sistema Interconectado Nacional, ¿verdad? Sí, es correcto. En el sí, ya. Por tanto, entonces, bien, lo que tenemos que diferenciar aquí es un concepto que hemos manejado el anterior, ¿no? Decíamos que un producto puede ser terminal o puede ser un producto final, ¿no? El producto final decíamos que iba a otra empresa y el producto terminal decíamos que iba a la población. Bajo esa lógica, en este caso, ¿cuál de estos productos que hemos mencionado ahorita sería el producto final y cuáles serían los productos, cuáles de estos, mejor dicho, son finales y cuáles sería el producto terminal? Bueno, en esta situación, digamos, un producto terminal vendría a ser la generación, el transporte, y el final vendría a ser la distribución, ya que es al usuario, al cliente, a la población a la que está llegando la energía eléctrica. Exacto. Entonces, como que las definiciones que hemos ido dando, los conceptos encajan, ¿verdad? Y podríamos tranquilamente colocar estos productos dentro del POA como a nivel de acciones de corto plazo, que ya lo vamos a ver después. No sé si hay tiene alguna complementación, Ernesto, alguna duda, que me Sí, parece por importante favor, que me podamos. permite comentar. Muchísimas gracias por la aclaración. Y, Claro. y va acá mi cuestionamiento. Si estas empresas son las responsables de estos productos que nos ha ayudado a identificar el colega, Ujú, aunque este marco legal esté así descrito para ENDE, acción como tal para ENDE Corporación debería ser más que la generación de esos productos, como establecer los lineamientos estratégicos o las políticas estratégicas. Ese debería ser acá la competencia de Ende Corporación, ¿no? No Ende Global, no Ende de sus empresas, porque cada una de esas empresas ya tendría estos productos. Ahora, no nos Cada olvidemos una, que. Mm, Adelante, a ver. Vamos la a. empresa Ende Corporación, si bien tiene las empresas filiales especialistas, Ende Corporación tiene también eh, tiene también sus parte de generación que genera energía, también tiene su parte de transmisión que transporta energía y también tiene su parte de distribución. Y aparte de eso, evidentemente, como el compañero dice, Ende Corporación también realiza lo que son los lineamientos y la planeación estratégica de esto, ¿no? Y es la que da justamente los lineamientos a nivel corporativo a las distintas empresas filiales que lo componen. Ujú. Bueno, obviamente tiene sus complejidades, sin duda, ¿no? Y imagínense si entramos a otras entidades como el CD, no sé, o sea, es todo un mundo, ¿ya? Pero, ¿qué es lo importante? Que acá nosotros tenemos que con estos conceptos tratar de identificar realmente cuál es el producto. Si solamente fueran lineamientos, imagínense, em, entonces, en de corporación, como que se diluye, ¿no? Cuál es la contribución, digamos, efectiva que está haciendo, ¿no? La estructura de ENDE, en realidad, al igual que IPFB, es precisamente que a través de estas, sus empresas, ¿no es cierto?, brinda todos estos productos, los cuales van a satisfacer, obviamente, ¿no?, todas las necesidades eh, para lo cual han sido creadas. Entonces, nosotros tratamos siempre de ver que cuando hay una normativa, o mejor dicho, cuando hay procesos, procedimientos, cuando hay, incluso este tema, miren, de construcción de infraestructura, eso es un medio, ¿no? Es un medio ¿para qué? Para poder generar, ¿no? Es un paso previo todavía. La construcción de infraestructura eléctrica en transporte o transmisión en cuanto a el tendido de cables de alta tensión, igual,
¿no es cierto? Es solamente un paso previo al servicio ya como tal de transporte y transmisión que van a brindar estas empresas filiales a través de Ende Corporación. Lo propio en cuanto a la distribución y comercialización, porque ahí tiene que haber un tendido, por ejemplo, de cables de baja tensión, ¿no es cierto?, para que llegue al usuario o a las empresas distribuidoras que al final van a llevar la electricidad ya a las casas como tal, ¿no es cierto? Entonces ven que la construcción de infraestructura en sí más bien es un paso previo y eso es lo que tenemos que ver, ¿no? ¿Qué es un producto? ¿Qué es un proceso? Y esa es la parte que obviamente, bueno, ustedes ya que trabajan y son expertos en el tema, nosotros tenemos que identificar, pero bajo estos conceptos que nosotros estamos manejando, ¿no? Que nos permite no solamente ver e identificar en este sector, sino también en otros sectores. Es aplicable, ¿ya? Entonces, bueno, esa es más o menos la idea de este ejercicio, ¿no? De poder identificar, como ustedes se han dado cuenta, pueden haber otros criterios distintos, ¿no es cierto? Que en algún caso podría justificarse, pero ya aplicando los conceptos vamos a ver que vamos a ir descartando algunos de estos temas, ¿no? Dice elaboración y ejecución de programas y proyectos. Programas y proyectos es bien genérico, ¿no? Podríamos decir que es un producto, programas y proyectos. ¿Mm? Tendríamos que ver el para qué, ¿no? ¿Qué vamos a lograr? Con estos proyectos de, de generación, vamos a lograr qué cosa, la generación, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que estos proyectos, como dice incluso el POA, el Plan Operativo Anual, existen proyectos de inversión, ¿no es cierto? Operaciones de inversión. Entonces, estos proyectos automáticamente ahí los van a vincular con qué? Con operaciones. No son acciones de corto plazo como tal. Bueno, sigamos. Yo sé que nos estamos demorando un poco, pero creo que es importante esto, ¿no? Es importantísimo para que podamos entender. Estatutos de ENDE, aquí, ¿qué más teníamos? A ver, ¿quién más ha identificado otros productos, aparte de los que ya hemos mencionado, que son parte de la cadena? Iván. No, ingeniero, quería acotar de que la construcción de infraestructura puede ser para la misma entidad, ¿no es cierto? Porque no va a ser para otra, ¿no es cierto? Entonces se constituiría en un producto intermedio, ¿no? Bajo los conceptos que hemos revisado. Eso quería Exactamente. acotarle, me quedo. Coincidimos. Muy bien. Ujú. Perfecto. Le hice una consulta y con respecto a la exportación de electricidad, Ahí está. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? La comercialización, que es lo último, bueno, es la distribución en sí. Las empresas distribuidoras, ¿qué es lo que están haciendo? Están comercializando, ¿no es cierto? Pero están comercializando la electricidad a qué? A nivel interno, a los usuarios internos. La exportación es lo mismo, pero para usuarios externos, ¿no es cierto? Entonces, la exportación viene a ser igual a una comercial, es la comercialización, pero en mercados externos. Entonces, en este caso, por esta característica estratégica que tiene ENDE, puede tranquilamente exportar, lo que hace igual IPFB. Por tanto, también vendría a ser la última etapa, ¿no es cierto? Solamente que vamos a diferenciar entre usuarios internos y usuarios externos, ¿no? Entonces, es la última etapa, si se quiere, de la distribución de energía, ¿no? Pero que en este caso es exportación. Ese también es un otro producto. Ese también es un otro producto. Ahora, aquí, ¿por qué hemos colocado la ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social? A ver, vamos a leer esta partita. Las empresas públicas deben funcionar bajo la dirección y ser organizadas bajo tres grupos, dice, generadoras de excedente económico, utilizadoras del excedente económico y generadores de ingreso y empleo, y empresas de sectores transversales. Muy bien. A ver, ¿en de qué? ¿Dónde, en cuál de estos incisos podríamos ubicarla? ¿Qué es? Ahí hay un concepto de estratégico también, ¿no? De acuerdo a la normativa que todavía está vigente, tal vez se cambie, ¿no? Bueno, no sabemos. Luis Fernando. dicen, en esencia no, sí, en esencia no serían todas las empresas estratégicas generadoras de excedente económico. Bueno, obviamente todas las empresas para eso su razón de ser, tengo entendido.
Ese es un tema bien importante, ¿no? Porque en la anterior normativa se reconocen empresas sociales, ¿no? Imagínense, el tema de EMAPA, por ejemplo, que tiene una característica diferente. Ahora, ahí podemos nosotros discutir, diferir, muchos dirán no, en realidad una empresa tiene pues como misión siempre generar utilidades, ¿no es cierto? Porque si no, no es empresa, pero bueno, así es como se ha definido. Obviamente debe haber ciertas características bueno, que deben cumplir estas empresas sociales, pero en el caso de ENDE particularmente estamos hablando de generación de excedente económico, ¿no? Igual que IPCD. A estas les llaman también estratégicas, ¿no? Porque son generadoras de excedente. Y esto tiene que ver con el modelo anterior. ¿Qué es lo que decía el modelo anterior? Que las empresas claves, ¿no es cierto?, van a generar los excedentes y esos excedentes se van a redistribuir a través eh, de otro tipo de empresas que van a ser generadoras de empleo, ¿no? Eso es lo que más o menos se tenía un cierto esquema que se manejaba para que podamos diferenciar, digamos, aquellas empresas que son las generadoras de empleo y otras que son generadoras de excedente, ¿no? Pero bueno, en el caso de ENDE, entonces tendríamos que tomar en cuenta esto, ¿no? Generadoras de excedente. Cuando hablamos de generadoras de excedente, estamos hablando de básicamente generar utilidades, ¿no? Márgenes de utilidad. ¿Y dónde entra eso entonces en este caso? ¿Es un producto o no es un producto? Y esa es una pregunta, bueno, que en otros escenarios sin duda incluso eh, podría causar pues una serie de diferencias, ¿no? ¿Dónde colocamos? O sea, ¿será que eso tendría que estar en mi POA o no? Ahmed, Ahmed. ¿Cómo está, Lisen? Sí, para Ah, mi apreciación, yo creo que sí es un producto porque el excedente económico que se genera a través de las empresas públicas que están descritas en la 1407 es luego ujú, un producto final porque pasa a las arcas del Estado y es redistribuido como parte del presupuesto general. Entonces es incluso, se podría decir, terminal, ¿no? Se genera el excedente económico, se generan ingresos, ¿Puedo es verificar transferido a la entidad mi opinión? correspondiente para que luego forme parte del presupuesto general del Estado y se distribuya a todas las entidades públicas para proyectos de desarrollo, por ejemplo. así es. Muy bien, Ahmed. A ver, alguien que quiera complementar o a lo mejor eh, Eh, Aide, Dicen buenas Aide, noches. Sí, bueno, quería vertir también mi opinión. Bueno, claro que sí. yo en el trabajo lo hice también como en el punto 2, ¿no? Donde dice en el punto 2, utilizadoras del excedente económico y generadoras de ingresos y empleo. Bueno, dentro de lo que respecta a lo que es la primera parte, ¿Mm? y, un ratito, por favor. Competencias a nivel del producto, yo lo puse mm, administradores de excedentes en el segundo punto, Muy servicio bien. de contrataciones y como último, contrataciones de personal. Bueno, yo lo veo más que todo por el punto de producto terminal, porque, o perdón, producto intermedio, ¿por qué? Ah, Porque muy bien. ese excedente del dinero que se tiene. Exacto. Ya, muy bien, Aide. Miren qué interesante es esta partecita, ¿no ven? A ver, no sé si se acuerdan, en la última parte que hablábamos en la anterior clase decíamos que, por Va, ejemplo, digamos, a poder perfecto. Hemos entendido, creo, ¿no? Aide está bien. Mire, Aide generar dice más empleo. Entonces, por producto eso lo beneficio intermedio. que ofrece de electricidad, ¿no? Como menciona, atribuye. Perfecto, dicen producto intermedio, como más administrativo, ¿no? Incluso el tema de recursos humanos podría estar ahí, contrataciones, ha mencionado, etcétera. Pero a ver, si analizamos un poco, es lo que mencionábamos en la clase anterior al finalizar. Decíamos básicamente que
las entidades del Estado, las entidades descentralizadas, etcétera, ministerios y demás, se rigen por un presupuesto, ¿no? Pero ahí el valor público que que estas entidades otorgan son pues una serie de servicios que obviamente no tienen que ver con la generación de ingresos principalmente y la distribución, ¿no es cierto? Por tanto, ese presupuesto, los recursos humanos, etcétera, básicamente son productos intermedios, son productos administrativos. Sin embargo, en una empresa no podríamos afirmar lo mismo, ¿no? No tiene ese carácter de una entidad descentralizada, sino tiene un carácter empresarial. ¿Y cuál es la principal función de una empresa? Generar utilidades en el sector privado y también en el sector público. Debería ser así, por eso es una empresa. Y se acuerdan que mencionábamos las 4 perspectivas, ¿no es cierto? Veíamos las 4 perspectivas y decíamos que una de las perspectivas más importantes y la que está encima a la cabeza, ¿cuál es? Es la perspectiva financiera, ¿no? Porque al fin y al cabo se deben, si hablamos del sector privado, estas empresas se deben a los socios, ¿no es cierto? A los accionistas. Entonces tienen que responder con los ingresos necesarios y la generación de utilidades a los accionistas. Por tanto, en las empresas públicas de alguna forma también es así. Entonces esto ya deja de ser un insumo como en las entidades públicas. Ya no es un insumo y es algo más importante. Y eso es lo que justamente, esa es una característica diferenciadora. Y como bien decían, sí deberíamos nosotros considerar como un producto los excedentes, las utilidades, ¿no? Por esa característica, por esa función que debe cumplir una empresa, ¿ya? Por eso es que colocábamos acá las generadoras de excedente, ¿no? Porque incluso en el plan estratégico empresarial va a estar así definido, ¿no? Entonces ya cobra relevancia la parte financiera, ya no es tan administrativo, sino ya viene a ser como un producto sustantivo, ¿no? Eso es importante. Y por último, bueno, no sé si ahí tienen alguna duda. Por último, Dicen, perdón que corte. Mire, yo veía también, es donde más me demoré en responder esta pregunta, porque si bien yo mencionaba, ¿no?, que la esencia es el excedente económico, los otros aspectos son bien importantes. Uno, por lo que mencionaba la compañera, también del aspecto administrativo, ¿no?, de generación de ingresos y también empleo. Lo estamos haciendo y todas las empresas estratégicas también lo hacen. Y de Ende, en especial, la característica que tal vez es más importante, pienso también, ¿no?, que son las empresas, dice, de sectores transversales. Nosotros, bueno, o Ende, digamos, estoy pensando que también interacciona, porque le brinda al final energía eléctrica a todo el sector empresarial, al sector público, para que también sea, no es, digamos, totalmente independiente, ¿no? Pienso que o tal vez lo he entendido mal, no estoy seguro, pero creo que esa transversabilidad está justamente en ese aspecto, ¿no? En la importancia nuestra, de nuestra interrelación con las demás empresas y todo el sector público en general, ¿no? Eso es una opinión, no sé si está de acuerdo, Lico. Sí, sin duda que las empresas también, por ejemplo, contribuyen a la parte social, el bono Juancito Pinto, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces sí hay una contribución, pero la esencia que es importante, ¿no? O sea, ¿es eso más importante que la parte sustantiva de generar excedentes? ¿No? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Lo otro es importante, sin duda, pero no es la esencia, no es la principal función, ¿verdad? Ahora, en la parte social, por ejemplo, cuando hablamos en esta partecita de acá, servicio básico de suministro que está subrayado, dice acceso universal del servicio. No se olviden que en el modelo, ¿no?, insumo, proceso, producto, más allá de eso, ¿qué cosa había? Había efectos, más allá de aquello, ¿qué cosa había? Bueno, había resultados, efectos, impactos incluso, ¿no ven? Entonces, hay cosas que incluso podrían, en algún momento, discutiendo incluso con el Ministerio de Energía, decíamos, entonces, este es el impacto, ¿no? Generar excedentes podría ir más allá incluso de los productos como tal. Podría ser un impacto. Miren que había ese criterio también. Pero algunos decían, no, el impacto en realidad va a estar en el plan sectorial de energía. ¿Y cuál es el impacto? El impacto va a ser ampliar el acceso universal o lo que nosotros llamamos cobertura, ¿no es cierto?,
ampliar, incrementar la cobertura del servicio eléctrico. ¿Qué significa eso? Que no solamente es ENDE, que es el principal actor, existen otros actores también, que son los mismos municipios, las mismas gobernaciones, ¿no? Son diferentes actores del sector que también tienen competencia en la parte eléctrica, tienen, ¿no? En el sistema aislado, las gobernaciones, por ejemplo, pueden ejecutar proyectos, ¿no? De ampliación, pueden hacer en el sistema aislado. Entonces se dan cuenta que hay otros actores. Por tanto, ¿quién debería coordinar a todos estos actores para poder brindar un acceso, una cobertura del servicio eléctrico? Ahí está el ministerio como tal, ¿no? Que va a estar en su plan sectorial, a lo mejor como un impacto. Entonces, por ejemplo, es más un impacto sectorial, ¿no? Esto de los excedentes es discutible, ¿no? Podríamos decir si es un producto, pero a lo mejor va un poquito más allá. A lo mejor es un resultado, ¿no? Y miren que el POA nos da si ven, bueno, después vamos a ver los formularios del POA. Hay una columna que dice acciones de corto plazo y hay otra que dice resultados. Esos resultados podrían tranquilamente permitirnos a nosotros colocar como resultados las utilidades. Ahora, si nuevamente, a ver, esto con Bolivia nomás. Max López, Max López. Ya, aquí. Dicen, respecto a la ley 1407, bueno, como varios de mis compañeros, que ha sido el punto un poquito más complicado de resolver en el trabajo, yo lo puse, por ejemplo, como producto seguimiento a la programación, porque todo esto va a caer dentro de un programa que va a ser el POA. Y obviamente con un servicio de seguimiento a la programación, haciendo un seguimiento a los informes mensuales, a las evaluaciones mensuales o ya sean trimestrales, ¿no? Bueno, ese enfoque yo lo tomé en este caso. Y respecto al último punto, respecto a lo que tiene que ver con el medio ambiente, yo puse como producto la construcción de redes eléctricas sostenibles y amigables con el medio ambiente, ¿no? Y obviamente dentro de lo que es el producto institucional, lo considero como un servicio de construcción de redes que sean sostenibles. Y obviamente como un producto generado como respuesta de todo este proceso, yo lo puse, no sé si estoy en lo correcto, tal vez en mi análisis, plantas eléctricas entregadas dentro del marco de lo que es la responsabilidad social y amigable con el medio ambiente. Bueno, es muy fácil. Sí, está bien, Max. Pero no se olviden siempre el producto, ¿no? O sea, que la definición es aquel bien, servicio, norma que sale de la frontera. Si no sale de la frontera institucional, no deberíamos considerarlo un producto, sino ya va a ser un producto intermedio, porque todavía está cumpliendo un proceso para después recién, ¿no es cierto?, salir de la frontera institucional y poder ir a otra entidad, a otra empresa, ¿cierto? Y después finalmente a la población. Aunque no crean, esa definición es importante para poder nosotros definir, ¿no?, qué consideramos como un producto. Porque hemos visto en varios POAs, ¿no?, que tenemos ese tipo planteamos varias cosas, pero ya cuando utilizamos los conceptos vemos que incluso lo que colocan como acción de corto plazo puede ser una actividad. Entonces, eso es importante, ¿ya? Y esa es la idea un poco de este ejercicio también. No sé si ahí Ernesto está levantando la manito hace rato, creo, o no. Ya. Bueno, se quedó. Sí, con este y con el anterior punto que hablaban, yo veo la importancia, ¿no?, de que el análisis para la identificación de productos no puede estar aislado de la construcción de las cadenas de valor, de las teorías de cambio. Y en el sector público, necesariamente interrelacionar estos análisis de múltiples actores, ¿no? Lo que usted decía, si yo lo hago solo, podría pensar que es un producto. Si lo veo en una cadena más grande, ya va más hacia un efecto, un impacto. Si lo veo muchísimo más grande, puede cambiar la posición de dónde debe clasificarse. Y como en el sector público la coordinación es imprescindible,
muestra, ¿no? Que aquí uno de las esencias, pero también de las deficiencias grandes de la planificación, identificar bien en qué parte de esta teoría de cambio introducimos nuestro criterio de planificación. Muy bien, muy bien. Ahí estamos hablando del diseño de la política pública, ¿no? Cuando hablamos de teoría de cambio, incluso el marco lógico, a veces hay organizaciones eh, multilaterales que utilizan, por ejemplo, igual el marco lógico para identificar justamente de forma estructurada, ¿no? Una política pública. Entonces, ¿cuál es el producto? ¿Cuál es el efecto? Pero el resultado del efecto? ¿Cuál es el impacto? Y ahí vamos a ver que a través de nuestros diferentes planes, así es como deberíamos organizarlo, ¿no? Para ver qué es lo que vamos a incorporar en el plan sectorial, por ejemplo. ¿Qué vamos a incorporar en los planes territoriales que también tienen competencias en materia de electricidad? ¿Verdad? Y miren, todos estos actores al final sí deberíamos articular, como dice Ernesto, a través de una metodología, ¿no es cierto? Que puede ser teoría de cambio, puede ser, no sé, algunas otras por ahí, pero que han resultado muy efectivas también para que podamos tener una estructura, ¿no? Y así es como deberíamos hacer. Bueno, no sé, el gobierno actual se está organizando recién, ¿no es cierto? Esperemos que haya cierta claridad, que de alguna forma, bueno, a lo largo de estos años hemos ido avanzando un poquito también en poder identificar adecuadamente a través de ciertas teorías y metodologías, ¿no? Cuál debería ser la política pública que estamos diseñando en materia eléctrica, en materia de educación, en materia de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Bueno, creo que con esto ya valía la pena un poquito detenernos aquí, ¿no? Para poder ver aquello. Este es simplemente ya lo que hemos ido mencionando, ¿no? Simplemente a manera de ejemplo, aquí tenemos empresas públicas generadoras de excedente económico, generación de excedente económico o utilidades económicas, que es en el caso del producto institucional, y el producto a generar, mire, ya son las utilidades brutas, ¿no? Muchas veces colocamos en nuestro POA, bueno, vamos a incrementar en un 10%, ¿no es cierto?, la utilidad neta o bruta de la empresa. Entonces, eso también tenemos que incorporarlo. Cobertura, esto está en rojo porque ambas, ¿no es cierto? Porque incluso esta podría ser un resultado, incluso algunos consideran que esto podría ser un impacto. Acá efectivamente este ya es un impacto, ¿no? Entonces es importante diferenciar aquello. Ahora sí continuemos con la parte teórica. ¿Ha quedado un poquito claro? Creo que con el ejercicio ya más o menos, ¿no? O sea, con la resolución del ejercicio como tal, creo que ya algunos conceptos que tal vez estábamos dudando, ¿no? Ya han quedado un poquito más claros. No se preocupen si todavía hay cierta confusión. Miren, para que nosotros podamos realmente tener un conocimiento más adecuado y pleno, tenemos toda una especialidad, ¿no? Que dura casi más de 6 meses, incluso para que podamos hacer este trabajo, ¿no? Y entender mejor. Me dicen, por favor, si es que estamos viendo la diapositiva o la presentación. ¿Se ve? Y me dicen si está avanzando. Sí, se ve, dicen, se ve. A ver, ahora la cosa es que avance. A ver, ahí me dicen si está avanzando, ¿no? No, Ya, solo se ve el archivo del PowerPoint. ya, un segundito, por favor. La presentación no. Ya. Ahora sí. Ya, ahí. Nos hemos quedado en los indicadores, ¿no es cierto? Bueno, ya sabemos que los indicadores, en realidad todas las acciones de corto plazo, de acuerdo a las normas básicas, así que tienen que ser cuantificables, medibles, y para aquello, pues ustedes ya conocen que los indicadores es algo necesario. Algunas cosas no las vamos a leer, ¿no? Simplemente las vamos a reforzar con algunas ideas que considero que son importantes. ¿Qué tipos de indicadores deberíamos manejar? Y eso lo que pueden encontrar ustedes en las directrices de formulación presupuestaria. En algún momento, a estos de la Contraloría me dicen que tengo que utilizar indicadores relativos, indicadores absolutos, indicadores de percepción, pero ¿realmente será así? Bueno,
Entonces, en las directrices de formulación presupuestaria nos dicen, ¿no?, los tipos de indicadores que debemos manejar. Y que en realidad esto ya es algo universal, ¿no? Tal vez hay otro tipo de indicadores compuestos, etcétera, que los podemos utilizar, pero por lo menos estos creo que son los más conocidos, ¿no? Y es un tipo de clasificación. Hay otro tipo de clasificaciones de indicadores, sin duda. Absolutos, ¿no? Absoluto. Productos identificables, estas son algunas características, ¿no? Identificables individualmente, proceso productivo relativamente largo, reducido número de productos, ¿no? Carreteras, por ejemplo, número de carreteras, no es tan necesario. O sea, cualquier producto podemos tranquilamente ponerlo en absoluto, podemos relativizarlos en porcentajes o tasas y también los podemos poner en percepción. ¿De qué dependerá cuál vamos a utilizar? Lo importante es que se pueda entender bien, ¿no? Y son estas características que deberíamos aplicar al momento de formular un indicador. Tasa o porcentaje no está determinado, no es tan determinante la identificación individual. Corto proceso productivo, productos generados en gran cantidad. Por eso cuando hablamos de coberturas, ¿no?, hablamos de tasa de cobertura, porque nos interesa saber cuál es la tasa de cobertura en términos de los millones de población que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, es más importante que lo veamos en términos porcentuales, ¿no? Por ejemplo, de cobertura de electricidad, cobertura de agua potable, etcétera. Y generalmente ese tipo de indicadores que responden, miren, a un impacto sectorial, ¿no? Entonces los utilizamos generalmente estos relativos, ¿no? De percepción, básicamente esto es la calidad, ¿no? La generación de productos inminente permite medir la calidad, esta es una característica. Y generalmente vamos a utilizar una escala de Likert, ¿no?, que es lo que se llama, dependiendo, cuando lo vamos a poner malo, regular, bueno, muy bueno y excelente. Pueden haber otras clasificaciones, ¿no? Otras categorías que podemos utilizar. Un ejemplito rápido, a ver, aquí vamos a ver. Servicio de vacunación. Ya, miren, número de niños vacunados. ¿Esto qué será? ¿Absoluto, relativo o de percepción? Está facilito, ¿no? Absoluto. 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 Perfecto. Aquí, tasa de cobertura de vacunación. ¿Este qué es? Relativo. Muy bien. Es un relativo, ¿no? Cuando ya veamos dos variables, una en el numerador y en el denominador, ya sabemos que automáticamente ese es un indicador relativo, ¿no? Y este sí tiene fórmula. Este no tiene fórmula. Es otra característica de percepción. Percepción del servicio de vacunación, ¿no? Eso queremos medir. Esto ya automáticamente nos dice la primera parte, ¿no? ¿Qué tipo de indicadores? Asamblea legislativa, número de normas. ¿Cómo los relativizamos este número de normas? ¿Podemos relativizarlo o no? Sí, ¿verdad? Se puede relativizar. Podemos colocar tasa de normativa emitida, ¿no? Miren la fórmula, número de normas emitidas entre el número de normas existentes en el año base. ¿Y cuánto estamos incrementando de alguna forma? Bueno, tal vez aquí incluso podría ser entre programadas, ¿no? La clásica, ¿no es cierto? Ejecutadas entre programadas. No deja de ser un indicador relativo que parece más claro en términos de desempeño. En otro tipo de clasificación vendría a ser una tasa de ejecución, ¿no? Caminos, número de kilómetros construidos. Igual podemos también esto convertirlo en indicadores de percepción, tasa de integración caminera, número de kilómetros de caminos construidos entre el número de kilómetros de caminos necesarios para la integración caminera en Bolivia. Miren que esto sería interesante, ¿no? Que no lo tenemos muy claro. Realmente cuántos kilómetros necesitamos para poder decir que estamos conectados, ¿no? Sería interesante tener ese dato. Percepción de la calidad de los caminos existentes. Igual, bueno, esto que a quienes les vamos a preguntar, a todos, ¿no? A todos a transportistas, y seguro que se van a quejar. ¿En qué circunstancias se incorpora? Pese a que, no, en este tiempo también hay que nomás ser sinceros, se ha mejorado bastante, ¿no? En cuanto a carreteras, creo que hemos avanzado también bastante bien. ¿En qué circunstancias se incorporan las líneas bases en los indicadores? Bueno, va a depender, ¿no? Pero por lo general sí identificamos una línea base, que es básicamente el diagnóstico que hacemos, ¿no? ¿De dónde estamos partiendo?
¿De dónde estamos partiendo? Por lo opuesto, dice, se establece que la línea base de los indicadores se incorpora cuando se determinan datos históricos obtenidos en una gestión anterior, objeto de fijar. Y generalmente en el POA nos colocan siempre el del año anterior, ¿no? ¿Por qué? Para que tengamos una relación del plan estratégico institucional. No nos olvidemos que tenemos que tener una articulación, ¿verdad? Con el plan estratégico institucional o en las empresas, plan estratégico empresarial. Porque tenemos que cumplir una meta quinquenal. Entonces, bueno, para saber dónde estamos, tal vez ahí es importante. Por ejemplo, si se está implementando un programa de salud pública, la línea base puede incluir datos sobre la tasa de vacunación previa al inicio del programa. Esta partecita ya lo vamos a ir viendo un poquito más rápido. ¿Qué son las metas y cómo se incluyen? Bueno, el indicador tiene que tener una meta, ¿verdad? Y de eso se trata. Estos son todos los instrumentos transversales de los que hablábamos. Ya lo vamos a ver esto con más detenimiento en nuestra matriz, ¿no? En nuestra matriz. Otro elemento transversal que sí o sí va a estar presente es la temporalidad, ¿no? Y cuando hablamos del plan estratégico empresarial, por ejemplo, ¿qué temporalidad tiene el plan estratégico empresarial? 2 años, ingeniero. El plan estratégico 5 años. empresarial. 3 a 5 años. No. Esto ya está normado, ¿no es cierto? En la ley 777. Los planes estratégicos institucionales o planes estratégicos empresariales tienen una temporalidad quinquenal, o sea, de 5 años. Por tanto, deberíamos tener en nuestra columna de programación por año, ¿no es cierto? Si estamos hablando del 2021 o 2025, entonces una meta en 2021, otra meta en 2020, 22, 23, 24 y 25. Y si se dan cuenta, cada una de esas metas básicamente son el POA. Eso es el POA, ¿no? Si es que queremos hacer una articulación adecuada. Así debería ser. Ahora, claro que en la práctica a veces, bueno, hay muchos ajustes, ¿no?, que se tienen que hacer. La temporalidad está descrita en el artículo 14 del Decreto Supremo 3246, que es la norma básica del SPO, ¿no? Se establecerá para cada acción los periodos de tiempo y finalización, pero no solamente es para cada acción de corto plazo. Vamos a ver que también esto se hace a nivel de operaciones, a nivel de actividades, a nivel de tareas. Lineamientos metodológicos para la formulación del plan estratégico institucional. Ahí tenemos esa, miren, ahí está la descripción, ¿no? Y la temporalidad, al 2025. La temporalidad de la meta se refiere al periodo de tiempo, inicio y finalización. Entonces, este es básicamente miren, el cuadrito que está, bueno, esta es la matriz en realidad, que está en el reglamento específico del sistema de programación de operaciones. Hay un modelo de reglamento específico que está aprobado mediante una resolución ministerial del MEF, ¿ya? En ese reglamento específico nos dan los diferentes formularios que deberíamos llenar. Y así es como está presente en ese reglamento específico, en ese modelo, ¿no? Que al final nosotros hemos tenido que copiar todo eso en nuestros reglamentos específicos de cada entidad. Entonces, ahí está, ¿ven? La acción de corto plazo, solamente incluso cumplimos con la norma indicando que fecha prevista de inicio y fecha prevista de finalización, ¿no? Alguien me puede discutir, yo le digo, ¿pero dónde está tu cronograma? No. Aquí el modelo me dice que solamente debería colocar fecha prevista de inicio y fecha prevista de finalización. No es lo más aconsejable, sin duda, pero están cumpliendo con la norma, ¿no? Sobre los periodos de ejecución, las prioridades, los riesgos de presupuesto y la concurrencia de tareas paralelas se establecerán las fechas de inicio y finalización. Bueno, aquí no hay mucho que redundar. Pero ojo que la temporalidad no solamente está a nivel de acciones de corto plazo. Estos son elementos transversales a todos los niveles, ¿ya? Eso no se olvide. Y vamos a ver que incluso los responsables, que por lo general nunca lo llenan a nivel de actividades, ¿no? Es importante que tengamos igual responsables a todos los niveles. ¿Qué son los medios de verificación? Esto también deberíamos tener, ¿no? Está destinado a la especificación de los métodos y fuentes de recolección. ¿Dónde yo voy a verificar? Esto nos sirve mucho para qué, sobre todo para el seguimiento, ¿no? Porque
la dirección de planificación o las unidades de planificación, qué es lo que hacen? Es de alguna forma verificar lo que ustedes están diciendo es cierto, ¿verdad? Las diferentes áreas. He logrado tal cosa, pero ¿y dónde verifico, verdad? Entonces, por eso es importante las fuentes de verificación. A veces pueden ser en el mismo sistema, casi una gran parte de las entidades manejan sistemas ya del SPO, incluso algunos ya tienen articulación entre un sistema en donde está el plan estratégico y donde está también el POA, que me parece que ya todos deberíamos tener. Y ahí es donde incluso si entra en el sistema y ya está verificado, pues es suficiente es con que digamos que ya está en el sistema, ¿no es cierto? Como emitido, como en el caso de nosotros, la Contraloría, en donde en el sistema ya verificamos si un informe ha sido emitido y por tanto es la fuente o medio de verificación, ¿no? Pueden haber distintas fuentes de verificación, sin duda, encuestas, informes, sistemas, reportes, declaraciones, registros administrativos, etcétera. Pero este es un trabajo sobre todo importante para la unidad de planificación, ¿no? Para verificar que lo que estamos indicando es así, ¿no? Hemos logrado ese grado de ejecución. ¿Quiénes son los responsables y cómo se incluyen en el plan anual de ejecución? Igual, en el artículo 14, ¿no?, del 3246, nos habla de los responsables. Deben identificarse a la unidad o las unidades organizacionales responsables de ejecutarla, ¿no? A nivel de acción de corto plazo, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? A ver, ¿qué área, generalmente, a ver, cómo colocan ustedes responsables de una determinada acción? Por ejemplo, en el caso de ENDE, ¿cuál sería la unidad responsable o la área organizacional responsable de esa acción? Bueno, sabemos que siempre va a recaer en la MAE al final, ¿no? Todo. Pero de una acción, por ejemplo, de generación, ¿qué área es? A ver, aquí nuestros amigos de ENDE que ya conocen muy bien la estructura organizacional, ¿qué área se hace cargo de eso? De un objetivo de ese tipo, de esa acción de corto plazo. Gerencia de ejecución de proyectos. Perdón, otra vez. Verónica. Verónica. Sí. Pienso que está de acuerdo a la acción, a la tarea que se va a realizar, ¿no? Las unidades organizacionales administrativas son las responsables de accionar estas tareas que han sido programadas para su ejecución correspondiente y obviamente con sus medios de verificación adecuados. Entonces está en función a la tarea que se va a realizar, ¿no? En función a la tarea, la unidad organizacional administrativa correspondiente sería, según yo, mi respuesta. Ya, muy bien. ¿Alguna otra opinión? Mire, imagínense, si hay una acción de corto plazo que se relaciona a incrementar, digamos, ¿no?, la generación en, qué sé yo, en 150 megavatios en la gestión 2015 a nivel nacional. ¿Quién se va a hacer cargo? Obviamente hemos dicho que la MAE, de todo, pero de la generación tendría que haber alguna área técnica, ¿no es cierto? Sustantiva. ¿O no? ¿Cuál sería esa área técnica? La gerencia de... Operaciones, tal vez, licenciado. Puede ser, puede ser. Por eso les preguntaba a los compañeros y amigos de ENDE, ¿cuál debería ser el área que tiene por funciones, ¿no?, en el MOF, Manual de Organización y Funciones? ¿Hay alguna área específica que vea esa parte de generación? Puede ser que un área también vea la parte de transporte, no sé, ¿no? Puede ser, puede darse. ¿Hay un área técnica? Miguel, tal vez por ahí nos puede ayudar. Buenas noches, licenciado. Sí, evidentemente, según la estructura organizacional que tiene la empresa se divide en distintas gerencias. Hay las gerencias que están dedicadas, por ejemplo, que son generadoras y ejecutoras de proyectos. Dentro de ellas tienen unidades encargadas de la ejecución de proyectos de generación, de transmisión y de distribución. Entonces, estas unidades, como ya se ha mencionado, y
valga la redundancia, son generadoras de proyecto. Entonces, si el objetivo Mm, estratégico es incrementar o instalar una mayor potencia dentro de lo que es la oferta de generación a nivel ujú, nacional, sí, evidentemente van a ejecutar un proyecto que cumpla, digamos, esta demanda, que en este caso puso de ejemplo los 150 megawatts. Entonces, mm, esta unidad va a ser la responsable de ejecutar y, bueno, ejecutar y perfecto, alcanzar ese objetivo, ¿no? Estratégico que se tiene dentro de la empresa, perfecto, que perfecto, ¿no? estaría Entonces sí es alineado a posible. otros objetivos, no a otros lineamientos de Ya, nivel del Estado. perfecto, muy bien. Entonces sí es posible identificarlo. Vea, ¿quién va a ser el responsable principal? Obviamente todos, la parte administrativa es apoyo transversal, ¿no es cierto? A todos, porque es apoyo, pero es apoyo. La parte sustantiva tiene que estar dada en ciertas áreas organizacionales sustantivas, ¿no? La parte sustantiva que tiene que ser generación, transmisión y la parte de distribución seguramente también, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es a nivel de las acciones de corto plazo, pero cuando bajamos a las operaciones, deberíamos repetir a la misma gerencia, si, bueno, Eh, si es que vale el caso o no. no, No no debería. necesariamente, porque Eh, evidentemente, como se ha hablado de una estructura organizacional y como se ha ujú, mencionado, es la gerencia de ejecución de proyectos la que ejecuta el proyecto. Una vez que el proyecto se pone en operación y empieza perfecto. ya a vender al mercado eléctrico, a ofertar al mercado eléctrico la energía generada, esta ya está a cargo de otra empresa, digamos. Por ejemplo, si ahí es donde entran las filiales, si está justamente el proyecto ha sido ejecutado y es propiedad, digamos, de una de las filiales, por ejemplo, en De Ujú, Andina va a ser la encargada, ¿no? De generar y perfecto, suministrar aquella energía. Si perfecto. el proyecto estuviera y fuese propiedad de Endematriz, que es parte de la corporación, sería Endecorporación, y para eso nosotros tenemos una gerencia que es la gerencia de operaciones de sistemas eléctricos, que dentro de esta gerencia nosotros tenemos los componentes de generación, transmisión y distribución, donde se ejecutan los temas de operación, mantenimiento y administración de los sistemas dentro de la cadena productiva. Muy bien. Entonces, a ver, llegamos como conclusión y como un criterio, creo, común, que deberíamos diferenciar, ¿no es cierto? ¿Quién es el responsable de la acción de corto plazo y quiénes son los responsables de las operaciones? Como bien decía Miguel, en las operaciones hay dos tipos de operaciones, ¿no? Operaciones de funcionamiento y operaciones de inversión. Por las características que tiene la empresa ENDE, estamos hablando principalmente de operaciones de inversión y ahí vamos a identificar a una otra área organizacional más específica, digamos, ¿no? Si queremos llamarle de esa Buenas forma. noches. Raúl, Sí, perdón por la bulla, estoy en la calle, pero de todas formas quería indicar, bueno, hablando del tema de las acciones de corto plazo, la responsabilidad, de acuerdo al ejemplo, serían las gerencias, pero del desprendimiento de las acciones vendrían las operaciones y las tareas. Estas serían responsables las áreas organizacionales que dependen de esta dirección que sería a cargo de la acción de corto plazo. perfectamente. Sigue siendo bueno, la misma área, digamos, grande, pero ya dentro de esa gran área, ¿no es cierto? Tenemos unidades, etcétera. Entonces, la idea es que incluso, imagínense, podamos llegar al POAI. Ustedes saben que los planes son, bueno, los POAI son los planes operativos individuales, ¿no es cierto? Que en teoría debería salir justamente de esta relación de responsables del POA. Pues si nosotros asignamos tareas, incluso, que es el nivel inferior, porque después de las operaciones tenemos actividades y después de las actividades tenemos un otro nivel inferior que son las tareas. Si logramos identificar incluso en las tareas ya a los responsables, que básicamente pueden ser con cargo, ¿no? Con nombre y apellido, entonces ahí vamos a tener básicamente los objetivos que deberían cumplir cada servidor público, cada persona, ¿no es cierto?, de la estructura. Entonces, bueno, esa es la idea. Deberíamos diferenciar los responsables en todos los niveles. ¿Ya? Creo que esa es la parte aquí más interesante.
bueno, al margen de tener, bueno, todas estas cosas acá que hemos colocado, ¿no? Las entidades territoriales, tal vez esta partecita es importante, la responsabilidad por la formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los planes operativos anuales estará determinada por la normativa legal y su normativa apropiada, ¿no? Bueno, pues esto aplica también para las ETAs igual, ¿no? Diferenciar los diferentes responsables en los diferentes niveles. En el anexo de la pila se establece. Bueno, acá tenemos igual, ¿no? En el modelo de reglamento específico que les mencionaba hace un momento, ahí tenemos la acción de corto plazo, indicador de proceso, unidad organizacional responsable, ¿no? Unidad organizacional responsable. ¿Qué son las ponderaciones? Pues si dan cuenta ahí no está muy claro, ¿verdad? Porque dice unidad. Dicen, perdón, un comentario antes de pasar. No sé si la anterior diapositiva puede un ratito pasarla. Claro, ¿cómo no? Sí, por favor. Mire, tengo entendido, bueno, y algo que también tuve conocimiento yo, ¿no? Hay convenios específicamente, digamos, que como los que, digamos, se ejecuta o ejecutaba el Ministerio de Energías, como con financiamiento externo, ¿no? Esos que vienen de Banco Mundial o BID, Agencia Francesa de Desarrollo, estos establecen ya, ¿no? Entre sus convenios, quiénes van a ser responsables dentro del convenio, ¿no? Para la ejecución del programa X, ¿no? Y dentro de esos también establecen, tengo entendido, la generación o la composición de unidades gestoras de programa, que justamente ellos son los que estarían cumpliendo básicamente, ¿no? Como responsables de la ejecución de estos proyectos, ¿no? Estos programas. Ahora, estos caen dentro de la misma categoría. LIG estaría bien, porque igual hacen POA, igual hacen, inscriben su presupuesto, que es presupuesto de inversión para la siguiente gestión. Obviamente no entran, digamos, dentro de lo que son POAIs, pero los términos de referencia de los consultores también están establecidos dentro de los convenios, ¿no? Que tienen su manual de operaciones de programa, o sea, ya es una estructura, pero también creo que funcionan de la misma forma, ¿no, Lick? Sí, sí, claro que sí. Deberíamos identificarlos, ¿no? Si bien son unidades ejecutoras, pero están contribuyendo a qué? Al POA, ¿no es cierto? Están contribuyendo a esas acciones de corto plazo grandes. Entonces, sí deberíamos considerarlos. Obviamente que van a tener sus propias características. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de contrataciones, por ejemplo, se van a hacer con contrataciones, bueno, se va a hacer bajo la modalidad de contrataciones BID, contratación Banco Mundial, ¿no es cierto? En ellos no aplica, dependiendo del tipo de convenio, no aplica la normativa nacional, digamos, ¿no? Pero no significa que ellos no estén aportando a las acciones de corto plazo. Y por tanto, sí sus objetivos, sus acciones, etcétera, deberíamos articularlas, ¿no es cierto?, en nuestro POA, que es importante, ¿ya? Y claro, ahí seguramente sí se va a diferenciar, ¿no? Lo que es el personal como tal, ¿no es cierto?, que va a ir en el POAI, y seguramente este personal no encajará, digamos, dentro de los POAIs, porque no son parte, en este caso, de los recursos humanos propios de la empresa, ¿no? Y por tanto, tal vez no va a aplicar la norma básica del sistema de administración de personal, ¿no? Porque ahí es donde se habla del POAI. Entonces, bueno, con esas diferenciaciones, sí hay cosas que no van a aplicar, pero la identificación sin duda es importante, ¿no? Licenciado. Sí, Lick, ¿Va? al respecto, perdón, disculpe que vuelva a molestar con esto. En la parte del trabajo que había una parte donde decía justamente la ejecución de programas y proyectos, y eso justamente me viene a la memoria con este caso específicamente, ¿no? Porque son proyectos o programas ya, digamos, que obedecen a un convenio de financiamiento específico, y en ese aspecto, estos convenios, ahí me llamaba la atención cómo sería exactamente el producto, o cómo sería, me hice un montón de conjeturas en la cabeza, cómo funcionaría al respecto. Bueno, pero claro, ahora ya lo tengo un tanto más claro, ¿no? Con los ejemplos que dio, pero yo decía también esos programas y proyectos que a la larga también salen de la entidad, una vez ejecutados, también se vuelven un producto, ¿no, Lick? Ujú. Y si están colaborando directamente a una entidad que tiene ciertas competencias y tiene ciertos productos, entonces, bueno,
esos productos que ellos están gestionando necesariamente tienen que estar enmarcados en ese producto institucional, ¿no es cierto? Sí o sí, si es que va a estar dentro de, por ejemplo, dentro de un ministerio puede haber una unidad ejecutora de un programa BID, por ejemplo, ¿no? Pero no deja de estar dentro de los productos del ministerio. Entonces, ¿a dónde está contribuyendo? Eso es lo que tenemos que tratar de identificar, ¿no? A lo mejor ellos van a Claro, tener son los, productos intermedios, ¿no? Ujú. sí, los resultados igual son de apoyo sectorial, ¿no? Sí, sí, sí. Y los ministerios, como hemos visto, ellos hacen planes sectoriales, entonces van a tener impactos y van a tener productos. Y dentro de esos productos es muy probable que estén justamente estos que están aportando los programas con fuentes de financiamiento BID, Banco Mundial, etcétera, etcétera. ¿Mm? Es interesante, pero analizar estos temas. No Gracias, sé si... Muy bien, Luisona. No sé si alguien más, creo que estaba por ahí, quería Sí, participar. Iván. licenciado, una consulta. Sí, bueno, yo trabajo en la Caja Petrolera de Salud y han hecho un Ya. reglamento específico donde nombran a un responsable de acción a corto plazo, ¿no? O sea, dicen el responsable, nunca ha habido concordancia con lo que es la estructura organizacional ni con lo que es el MOF, ¿no? Porque están totalmente desactualizados. Entonces se inventan el responsable y dicen va a asumir tal jefatura, ¿no? Y no hay ningún documento normativo que digamos que respalde eso, ¿no? Solo lo hacen así, hacen esa denominación. Y este responsable lo hacen el responsable de toda una estructura nacional, ¿no? Tenemos nosotros diferentes áreas departamentales, regionales, y lo cargan al responsable de la acción de a corto plazo, presupuestos de 80 millones, 60 millones, etcétera, ¿no? A nivel nacional. Y nunca han podido desagregar en unidades organizacionales específicas, ¿no? Entonces, cuando alguna vez surge, digamos, que ha habido un mal uso de los recursos en Santa Cruz, por cualquier razón, digamos, ha comprado un equipo que no estaba en buen uso, no lo hacen responsable al área organizacional como tal de Santa Cruz, sino al responsable de acción de corto plazo. Entonces nosotros discutíamos mucho con los que han diseñado este modelo, porque si vale el término, lo han hecho como una bolsa común por la incapacidad de no poder identificar áreas organizacionales específicas, ¿no? Entonces nosotros hemos criticado mucho esas bolsas comunes y bueno, lamentablemente no nos hace caso el área de planificación, ¿no? Porque para ellos es más fácil decir, sí, él es el responsable de todo, él tiene que ver la modificación, si hay un mal manejo, él es el responsable. Entonces hemos tenido hasta procesos administrativos y hasta penales, ¿no? Por malos manejos de pito a nivel local. ¿Cómo podríamos nosotros, licenciado, mejorar este aspecto, ¿no? El alcance que, digamos, debería delimitarse entre lo que usted dice, ¿no? Una cosa es la acción a corto plazo, pero otra cosa son las áreas organizacionales que ejecutan acciones para contribuir a la acción de corto plazo, ¿no? Así es. Esa dificultad comentaria, licenciado, y tal vez si nos podría Claro. ayudar, orientar, por favor. Ujú. Bueno, deberíamos aplicar obviamente lo que está en la parte normativa, ¿no? Y dentro de los sistemas, ¿no? El SPO, por ejemplo, nos va a dar las acciones, etcétera. El MOF nos va a dar el manual, bueno, por área organizacional de las funciones que deben cumplir, que a la par deben ir, ¿no es cierto? Alineadas a mis productos identificados en el POA. Por otro lado, las funciones de cada uno de los funcionarios debería estar ¿dónde? En el manual de puestos. Por eso es que, como están desactualizados nuestros manuales, pareciera que no estamos identificando adecuadamente cuáles son las funciones. Y esas funciones deben ir de la mano de obviamente, de las operaciones o tareas, ¿no es cierto?, que están también contempladas en el POA. Miren, todo tiene una interrelación al final. Entonces, si nosotros hacemos un buen trabajo en la identificación de los productos, de las acciones de corto plazo del POA, identificamos adecuadamente nuestras operaciones que también deberían estar
en nuestro manual de organización y funciones por áreas organizacionales. Si tenemos y bajamos a nivel de actividades y tareas, de igual forma tenemos ahí esas tareas y actividades que van a contribuir a, a, a ejecutar las operaciones y las operaciones de acción de corto plazo, y esas actividades y tareas básicamente deberíamos también tenerlas claras, bueno, teníamos que tener esa claridad donde en el manual de puestos, ¿no es cierto? Y los manuales de procesos y procedimientos, que eso es parte del SOA. Entonces, si tenemos el manual de procesos y procedimientos, pues fácilmente vamos a poder vincular también cuáles son, pues, las diferentes funciones que deberían cumplir quienes, los servidores públicos, y eso al final plasmarlo en el manual de puestos. Entonces, hay una interrelación entre todo, y de esa forma es como deberíamos hacer. Ahora, que no lo apliquemos bien, bueno, ahí ya tenemos pues deficiencias tremendas, ¿no es cierto? Y ahí auditoría de la entidad debería identificar ese tipo de situaciones que al final están afectando, ¿no es cierto? Incluso tal vez al desempeño de la entidad como tal. Y si no lo están haciendo de esa forma, pues no están cumpliendo también, ¿no? Con su trabajo. Así debería ser. Dicen Muchas una gracias. consulta. Y al respecto de ese problema del compañero, digamos que unas personas han hecho, o unos funcionarios han hecho ese proceso inadecuado, pero no les cae también responsabilidad. Dicen, creo que les cae responsabilidad al respecto, no pueden básicamente deslindarse con el responsable, en este caso designado, ¿no? Según ítem. No me parece adecuado. Ellos tienen su grado de responsabilidad una vez que se hace el análisis, ¿no? de cómo se ha llevado adelante todo el proceso. Como usted dice en auditoría, tendrían que verlo, ¿no, Lee? Así es, deberían ver aquello. Y también podrían deslindar responsabilidad en cierta forma, ¿no? Porque para empezar, si yo no he firmado, ¿no es cierto? Ese, bueno, no sé, en algún momento, por ejemplo, lo que pasa es que el POA al fin y al cabo deriva de los productos de las áreas organizacionales, ¿no? Que no es lo mismo que las áreas organizacionales y sus POAs, ¿no? Sino de los productos de las diferentes áreas organizacionales. Cada una de estas áreas organizacionales firma, ¿no es cierto?, un POA, y después, ¿qué se hace? Se consolida el POA. Se consolida, ese es el trabajo de planificación, básicamente. No es que ellos hagan el POA, ¿no? Al final de todo. Simplemente están consolidando el POA que cada uno está haciendo y cada uno está firmando. Entonces, si yo no tengo una responsabilidad directa con la acción de corto plazo, yo puedo tranquilamente mostrar y demostrar, ¿no es cierto?, que en mi manual de procesos y procedimientos y en mi manual de puestos no son esas mis funciones, ¿no? No son esas mis funciones. Entonces, yo debería asumir responsabilidad en la medida en que tenga eso, ¿no es cierto?, normativamente hablando, en algún instrumento, ¿no es cierto?, que mis funciones estén establecidas. Pero si no fuera así, no, pues, ¿por qué le voy a cobrar todo, no es cierto? Si hemos visto incluso que la acción de corto plazo es muy grande, ¿no es cierto? Debería estar a cargo de una gerencia, qué sé yo, un área organizacional mayor, ¿no? En donde obviamente hay una cabeza ahí que debería hacerse responsable de aquello. Y por eso es que incluso se diferencian pues las escalas salariales, ¿no es cierto? No es la misma escala de un gerente que de un supervisor, qué sé yo. Entonces, bueno, creo que hay varias cosas que tal vez por desconocimiento también no se está aplicando de forma adecuada, o tal vez ese es el propósito en el fin, ¿no? O sea, tratar de, no sé, pues de hacer cosas que no están o que no deberían hacerse. Bueno, complicado, la verdad. Hay muchas deficiencias, ¿no? En ciertas entidades, pero bueno, a ver, esperemos que la unidad de auditoría también pues haga un trabajo adecuado, ¿no? Para que haga recomendaciones en ese sentido. Ahora también pueden ustedes incluso hacer algún tipo eh, de, de, de gestión, ¿no es cierto?, ante la Contraloría. Si es que no están cumpliendo con el trabajo adecuado, pueden acudir a la Contraloría General del Estado, ¿no? Si ven que hay ciertas irregularidades, etcétera, etcétera. Y lastimosamente no hay un pronunciamiento de la unidad de auditoría, ¿no?, en esos casos.
Muchas Bueno, gracias, licenciado. muy bien, Iván. Licenciado, por favor, si me permite un comentario. Claro que sí. Sí, Adelante, adelante. ¿Qué al pasó? respecto de su anterior diapositiva, Ujú. quisiera exponer un punto, por favor, si la puede poner en pantalla. Ahí está. Y viene mucho en línea sobre lo que los colegas han comentado y sobre también la redacción del texto y muchas capacitaciones que he visto en la Contraloría. Ujú. Aquí, la acción de corto plazo parecería o se presumiría, por cómo lo explican, que tiene que estar ligada a un indicador, es decir, que parte de la redacción y el contenido de la acción de corto plazo está inmerso un indicador. Pero yo discrepo de esta posición porque entiendo que dentro de una acción de corto plazo podría estar ligada a múltiples indicadores. Evidente, no se recomendaría un gran número, pero como ha visto todavía más atrás, existen diferentes formas de expresar un indicador, ¿no? Y un Mm, indicador podría estar, eh, o una acción de corto plazo, perdón, podría tener múltiples indicadores. Podría tener algún indicador de producto, podría ser alguno absoluto, relativo, con diferentes áreas, también asumiendo la complejidad de las situaciones, ¿no? mm, Y que a ese indicador se le haga responsable a una unidad organizacional. Me parece un planteamiento un poco más coherente, ¿no? Y va mucho más realista a la complejidad que viven algunas organizaciones. Porque querer presumir que un indicador engloba todo y que hay un solo responsable de ese resultado, carece un poco de realismo, ¿no? mm. Muy bien. Efectivamente, bueno, como dice Ernesto, eh, hay ciertos, bueno, no solamente es la Contraloría, ¿no? Sino también el Ministerio de Planificación del Desarrollo, que de alguna forma, incluso si ven sus lineamientos para la elaboración de planes estratégicos institucionales, en relación, vemos que en la redacción de la acción, ¿no? Deberían estar varios elementos, ¿no? Debería estar inmerso ahí, por ejemplo, el indicador, etcétera. Eso de alguna forma que como que nos lleva a que tengamos un solo indicador, ¿no? Pareciera, pero a veces puede haber por la complejidad de la temática que estamos hablando, a lo mejor es necesario generar más de un indicador. Entonces ahí vamos a tener una dificultad porque si nosotros estamos solicitando que la acción, en este caso, por ejemplo, estratégica institucional, dentro de la misma redacción esté incluido el indicador, la temporalidad, el verbo en infinitivo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí vamos a tener un problema, ¿no es cierto?, al no poder identificar adecuadamente todos esos indicadores que a lo mejor sí son necesarios. Por ejemplo, en el tema de educación, ¿no? A lo mejor para medir una determinada acción que tenga relación con la calidad, no va a ser suficiente un solo indicador de calidad y de percepción. A lo mejor sí tendríamos que complementar con otros indicadores. Es un tema importante que sí podríamos discutirlo. Yo no me cierro completamente, pero bueno, actualmente se ha visto, y como les digo, esto ya está en los lineamientos, la forma de redacción, incluso de la acción, ¿no? Que no deja de ser un objetivo, como hemos dicho. Y eso nos limita un poco a poder generar más de un indicador, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí les estamos prácticamente diciendo, pues la acción debe tener un indicador, ¿no? Ahora, anteriormente, o hemos visto en diferentes, por ejemplo, en IPFB, yo he visto varios indicadores relacionados a una acción que sí podría la acción englobar, pero claro, carecía de estos elementos que les menciono. Entonces, claro, ahí como que vamos a tener un poquito una especie de dilema técnico, ¿no? Pero que al final podríamos, como esto va avanzando y esto es dinámico, sin duda que se puede ir avanzando en el sentido de que
a lo mejor sí pueden existir algunas acciones que por sus características requieran más de un indicador. Y ahí, ¿cómo lo redactamos, no? ¿Cómo redactamos la acción? Eso sería también importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Pero Licenciado, es válido lo que disculpe, nos dice Ernesto. quería, Sí, adelante. sí, mi nombre es Vania, quería comentarle al Vale. colega, bueno, no sé qué sistema opera ENDE, pero en el caso de las instituciones descentralizadas, en el nivel central en general se maneja el CIGEP. Entonces, desde el mismo sistema solamente nos permite el registro de un indicador, ¿no? Una línea base, un indicador por cada ACP. Entonces, claro, si tendríamos que aumentar indicadores para una ACP, tendríamos que evaluarlo desde la norma y también a nivel del sistema oficial, ¿no? Que en este caso es el CIGEP. Así es. Ahora, ojo que no es el CIGEP el que debe mandar a la planificación, ¿no es cierto? Sin embargo, nos restringe, es una limitante. Y ahí estamos identificando un otro problema, ¿no? Y hay otro mucho más grave todavía, es la identificación de los programas presupuestarios, por ejemplo, ¿no? Buenas noches, licenciado. ¿Alguien quería participar? ¿Alguien le levantó la manito? Sí, licenciado, buenas noches. Mi A ver, nombre es Roxana. Roxana Salazar. Roxana. Sí, comentarle lo mismo que la colega anterior. En el caso del CIGEP, bueno, está un poco limitado en el tema al momento de registrar las acciones de corto plazo y, bueno, respectivamente los resultados, los indicadores Así a es. la hora de formular el plan operativo anual. Ahora, un Ujú. tema sería eso, bueno, que el CIGEP es como que limitaría a una sola casilla, que tomaríamos en cuenta que tenemos que registrar un indicador por cada acción de corto plazo. Ahora, en el caso de que fuera, como dice también el colega anterior, que podríamos aplicar en algunas acciones de corto plazo más de un indicador. El tema sería a la hora de evaluar, de hacer la evaluación trimestral que se realiza en el CIGEP. En ese caso, igual, como hemos registrado un indicador y también tenemos una sola casilla por trimestre para registrar las metas físicas trimestrales. En el caso que identifiquemos más de un indicador, como que solo tenemos, como le digo, una casilla nada más para registrar y tendríamos que ver, ¿no? Qué tipo de indicadores, si se utiliza más de uno, que sean todos los indicadores porcentuales o valores relativos. Este, eso quería comentarle. Muy bien, ¿no? Lastimosamente, bueno, vemos que hay ciertos instrumentos que no están bien alineados, no están bien armonizados, ¿no? Con la planificación y que a veces se convierten en una limitante. Miren, ahorita estamos viendo en el tema de indicadores, por ejemplo, ¿no? Con esta restricción del CIGEP. Pero como les decía, hay otro tema mucho más grave porque lastimosamente el CIGEP en el tema de programas presupuestarios, a la acción de corto plazo la colocan a nivel de actividad. Imagínense, cuando en realidad debería ser a nivel de producto, debería ser a nivel de programa presupuestario. Y eso está desde las directrices y eso ha hecho incurrir en error a muchas entidades, ¿no? A muchas entidades. Y ese es un tema que está en discusión entre el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Para que en estas próximas directrices que, bueno, yo creo que ahorita ya es tarde, ¿no? Porque ya el 2026 también ya salió así. Seguramente ya se va a tener que reformular y ojalá que sí podamos subsanar varios de estos problemas que tenemos, ¿no? Hay una lista bien grande de temas que se tienen que discutir, ¿no? Y muchos de estos justamente parten por el CIGEP, ¿no? Justamente por el CIGEP, que además que es un instrumento presupuestario, ¿no? Es un instrumento de planificación. Y ese es ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Que no hemos podido avanzar en un sistema de planificación, como decía incluso la ley 777 del SPIE, ¿no? Que deberíamos tener un sistema de planificación bien articulado, y en este caso con el CIGEP. Pero ¿cuál se impone? Lastimosamente se impone el CIGEP, ¿no? Se impone el CIGEP. Bueno, interesante, pero que podamos discutir, ¿no? Y sacar a la luz también estos temas que estamos hablando. Ahora, este es otro elemento que tampoco
están las normas básicas del sistema de programación de operaciones. El tema de las ponderaciones, miren. Pero esto es inconsistente con los lineamientos para la formulación de planes estratégicos institucionales, porque en los planes estratégicos institucionales sí reconocen las ponderaciones, pero en las normas básicas del SPO no se incorporan las ponderaciones. Entonces, como un criterio técnico, si hablamos de un criterio técnico, no normativo, ¿no?, sino un criterio técnico, deberían ambos, ¿no es cierto?, considerar ponderaciones, ¿verdad? Por el tema de la articulación POA-PI o PI-POA. Y de alguna forma nosotros les recomendamos que aun cuando no esté definido directo, bueno, de forma tan tácita, ¿no es cierto?, en las normas básicas, sí deberíamos considerar por un tema técnico, ¿no?, tanto en el PI como también en el plan operativo anual, ¿verdad? Deberíamos considerar estas ponderaciones. No es lo mismo una tasa de eficacia simple que una tasa de eficacia ponderada, ¿no? No es lo mismo. Entonces tiene sus ventajas, bueno, se explicita mucho mejor incluso cuál ha sido el nivel de ejecución cuando nosotros incorporamos ponderaciones. Y esto debería aplicar también en el PAE, ¿no? Tasa de eficacia simple, tasa de eficacia ponderada. Entonces hay una diferencia importante. ¿Las ponderaciones se deberían aplicar en el PAE? Sí, ¿no? En todo el proceso productivo, desde las acciones de corto plazo, productos, operaciones, actividades e incluso tareas, ¿no?, por esa articulación que debería existir con la planificación estratégica institucional. A ver, aquí un ejemplito rápido, ¿ya?, de cómo aplicamos las ponderaciones. Siempre a veces utilizamos a los productos de la Contraloría. Cursos de capacitación, ya, bueno, hemos visto que un producto, que no es el más importante, pero es un producto de la Contraloría, es la capacitación a través del Centro Nacional de Capacitación. Este es el fuerte, ¿no es cierto? Informes de auditoría. Programado versus ejecutado. Esto ya es la ejecución. A ver, ahí tenemos 150 hemos programado de cursos de capacitación y de informes de auditoría emitidos 250. En total, ¿cuánto tenemos? 400, ¿no? A ver, me van a seguir, puede haber un error, ustedes me hacen notar. La ejecución, 180, para el caso de los cursos de capacitación. Y en los informes de auditoría, 180 también. Aquí hemos sobrepasado la meta, sí, ¿verdad? Aquí más bien no hemos sido tan eficaces. Hemos hecho menos de lo que nos hemos programado. Si aplicamos una tasa de eficacia simple, podemos llegar a este resultado. 400, 300, si sumamos, ¿no es cierto? 360 entre 400, ¿cuánto me da? 120, 72%, y digamos que aquí, miren, tendríamos entonces una tasa de eficacia de la entidad, porque estamos asumiendo que son los únicos productos, un 90%. Ahora, la pregunta es, ¿está bien esto? ¿O hay algo que no está bien? Debería, licenciado, previamente hacerse un ponderado, ¿no?, de lo que implicaría lo que es cursos de capacitación versus lo que es informes de auditoría, ¿no es cierto? Y debería tener un ponderado de acuerdo a la importancia del proceso productivo como tal, ¿no? Una vez definidos esos criterios, voy a dar un ejemplo, el cursos de capacitación 30%, informes de auditoría 70%, cada uno debería después evaluarse en su ejecución dentro de ese parámetro que se ha establecido previamente, ¿no? Para luego recién, viendo la ejecución de cada uno, hacer ya un ponderado final, ¿no? Pero el ejercicio que en este momento nos muestra no correspondería, ¿no? Porque estaría viendo una compensación que previamente no ha sido establecida. Así es. Como en el POA no tenemos o no nos exige la norma básica y por tanto mi reglamento específico de ponderaciones, entonces aplicamos así. Y resulta engañoso, ¿no es cierto? Porque de alguna forma estamos mezclando, como muchos siempre han mencionado en los cursos, ¿no? Papas con
con lo que sea, ¿no ve? Entonces, por eso es importante aplicar las ponderaciones, porque ahí va a cambiar completamente, bueno, no completamente, pero sí va a cambiar totalmente el resultado. Supongamos que a este curso de capacitación le damos 30% y a este 70%. ¿Por qué 70%? ¿No? Aquí debería existir algún criterio. Sí debería existir un criterio. ¿Por qué le estamos asignando? ¿No? Porque también podría ser discrecional. ¿Qué pasa si yo le cambio, a este le pongo 70 y este tiene 30, ¿no? ¿Tendría sentido? Entonces, tiene que haber un cierto criterio técnico, ¿no? Y en este caso sí se aplica un criterio. ¿Por qué? Porque el grueso de todo el aparato, tanto en cuanto a recursos humanos, toda la parte logística, ¿no es cierto?, está pues enfocada en estos informes de auditoría. Incluso alguien me podría decir, no, pues pero aquí pónganle 85, bueno, ¿no? Aquí bájenle a 15, no sé. Es probable, pero sí tiene un cierto criterio técnico, ¿ya? Entonces, si fuera así 70 y 30, ¿cuánto cambiaría? A ver, aplicaremos. Entonces, aquí tenemos 180 de 150, hemos hecho 100, bueno, 120, ¿no? Pero si esto solamente, lo máximo a lo que puede llegar es un 30%, ¿cuánto sería entonces? ¿Cuánto sería el resultado aquí? Ese 120%, ¿cuánto representaría? 30%. Exactamente. Entonces, miren, ahí ya me elimina un sesgo, ¿no es cierto? Porque esto está mucho más. A veces nosotros aplicamos un criterio simplemente, bueno, los planificadores, ¿no? Aplicamos deliberadamente un criterio de decir, bueno, ya, va máximo va a ser 100% para que esto no me infle, ¿no?, de los resultados. Pero no hay un sustento técnico adecuado ahí, ¿no? Simplemente estamos asumiendo un criterio. Pero si colocamos ponderaciones, ahí sí ya tenemos un criterio técnico un poquito más sólido, en donde, bueno, ya esto es 30% y punto. Entonces ya se elimina de alguna forma la sobre ejecución, ¿no?, que podría existir, y alguien podría decir que esto es por una mala programación, más que por el mérito del área de capacitación, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos que lo máximo va a ser 30%. Ahora, en este caso, ¿cuánto sería el resultado? Si aplicamos lo mismo, 70%, 180, 72. ¿Cuánto representa este 72 de este 70? Así rapidito. Alguien que participe, se gane un puntito. ¿Cuánto representa? $50.4. Bien, ¿quién ha participado? Luis Fernando, ¿no? Luis, sí, 50.4. Muy bien, eso es, ¿no? Entonces, ¿cuánto había sido la ejecución ponderada, la tasa de ejecución ponderada de la entidad? Ya no es 90, ¿verdad? 80%. Exacto. No, 80%. Sí. Muy bien, ahí se me ha ido. 80%, ¿ven? Ese es mucho más real. Aquí ya estaba pues con algunos elementos aquí que estaban inflando esto, ¿no? Entonces, y aplicando ponderaciones, ya vemos una ejecución un tanto más real, ¿no? 80%. Entonces ya no es 90%. Por eso es importante las ponderaciones. Y así de sencillo deberíamos aplicar, ¿no? Pero debería estar. Muy bien, hasta ahí tenemos alguna duda. Pasemos a la unidad 4, que tiene que ver con las acciones de corto plazo. Esta parte es importante porque también ustedes, a ver, quisiera llegar, sí, llegamos. ¿Ya? Es el próximo ejercicio que tenemos que hacer, pero con base al ejercicio anterior. Este es más sencillito. ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer es convertir, y bueno, ya les voy a adelantar, o transformar esos productos en acciones de corto plazo. Ahora, para que sea una acción de corto plazo, ¿qué elementos deberían tener? Y eso es importante, ¿no? Que también va correlacionado un poco a lo que nos decía Ernesto, pero, bueno, de alguna forma acá es un poco más restringido, ¿no? Porque deberíamos tener ciertos elementos de la acción de corto plazo. Dice, las acciones de corto plazo definen como acciones que responden directamente a los productos, bienes y servicios o normas que la entidad genera en el marco de sus competencias. ¿Qué decimos? Que todo producto, o sea,
la acción de corto plazo tiene que reflejar un producto, ¿ya? Es que es un bien, un servicio o una norma. ¿Y qué hemos dicho que es el producto? Bien, servicio o norma que sale de la frontera institucional y que puede ser un producto final o puede ser un producto terminal. Solo esos que tienen solo estos productos que tienen esas características se convierten en acciones de corto plazo. Ojo, ¿no? Eso es bien importante. Para ello, ¿qué hemos tomado en cuenta? El marco legal, ¿no? Hemos tomado en cuenta nuestro marco legal. ¿Por qué? Porque no puede haber una acción de corto plazo, un producto que no esté dentro de nuestro marco de competencias. Hay que tomar en cuenta la articulación con el PI, ¿no? Entonces, cuando yo formule mi acción de corto plazo, debo ver que eso está pues programado también en mi plan estratégico institucional. Y vamos a ver que la articulación en el POA se da a través de la acción de corto plazo y la acción estratégica institucional. Y ese es un elemento importante porque lastimosamente nuestros amigos del MEF no reconocen, ¿no? Las acciones estratégicas institucionales y los objetivos estratégicos institucionales. No reconocen los diferentes niveles que tiene, ¿no? La acción estratégica institucional en el PI está a nivel de producto. El objetivo estratégico institucional del PI está a nivel de impacto. Y por eso es que ellos, como no reconocen eso en sus directrices, pues ahí tenemos un problema cuando hacemos la articulación con el presupuesto. Bueno, ¿qué más necesitamos para poder formular adecuadamente mi acción de corto plazo? Ahorita lo vamos a ver. Tipos de acciones de corto plazo. Bueno, esto creo que ustedes ya lo saben, ¿no? Sustantivas y administrativas, según la relación con el proceso, ¿no? Con la producción terminal o final de las entidades. ¿Qué es una acción sustantiva? Es un producto, básicamente, que es sustantivo, ¿no? Que hace a la misión. Y el mismo puede ser terminal o final, ¿no? Que una entidad puede generar como bienes, servicios o normas. La parte administrativa siempre va a ser simplemente un producto intermedio, ¿no? Representan los procesos internos, operaciones que apoyan a las acciones sustantivas como actividades de funcionamiento, ¿no? Son transversales, apoyan casi a la mayoría, ¿no? Pero por eso tienen esa característica. Y básicamente cuando hablamos de toda la parte administrativa estamos hablando de la 1178, ¿no? En las entidades. Entonces, para formular, la formulación de una acción de corto plazo sustantiva implica un proceso sistemático que se divide en varias etapas, ¿no? Entonces, primero tenemos que observar que esté dentro del alcance de nuestras competencias y responsabilidades, que el producto esté bien definido. ¿Dónde fallamos en las acciones de corto plazo? En la definición del producto, como hemos podido ver, ¿no? A simple vista pareciera que estamos formulando bien, pero es muy probable que la acción de corto plazo responda a una operación o responda a una actividad incluso, ¿no? Entonces, hemos visto que la acción de corto plazo debe estar a nivel de producto, ¿ya? Ese es uno de los elementos importantes para poder saber si nuestra acción de corto plazo está bien planteada. Verificación de la consistencia. Entonces, debemos garantizar que la acción de corto plazo sea consistente con quién, esté articulado con quién, con el PI, ¿a través de qué? A través de la acción estratégica institucional, ¿ya? Entonces, ambas tienen que estar alineadas. ¿Qué significa? Que la acción de corto plazo y la acción estratégica institucional están a nivel de producto. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la acción de corto plazo y la acción estratégica institucional, pero ambas tienen que estar a nivel de producto. Esa es la verificación. Identificación de elementos técnicos. Debemos asegurar que la acción de corto plazo cumpla con ciertas características que están también en la norma. Y dicen que las acciones deben ser simples, medibles y alcanzables. Ahora, esto puede dar lugar a ciertas interpretaciones y uno puede decir, pero en la columna que continúa a la acción de corto plazo, a la descripción, está el indicador, está la meta. ¿No ve? Ahí está. Pero aquí nosotros estamos interpretando de que en la acción de corto plazo, la acción como tal, debe reflejar dentro de su descripción, dentro de su denominación, dentro de su redacción, debe tener estas características, ¿no? De medibles y alcanzables.
Ese es un elemento que ya está incorporado en los lineamientos, pero para la formulación de planes estratégicos institucionales. ¿Cuáles son esos elementos técnicos en la redacción que deberíamos considerar? Verbo en infinitivo, el objeto, que es básicamente el producto, línea base, que tiene que ver con el indicador, referencia geográfica, temporalidad. Bueno, la línea base va a depender, ¿no? Si estamos hablando de un indicador relativo, sí va a tener. Si no, si es un indicador absoluto, bueno, no se va a hacer tan evidente, ¿ya? La referencia geográfica y la temporalidad. Entonces, cuando yo redacte mi acción de corto plazo para que ésta realmente sea entendible, ¿no? Para que cualquiera sepa realmente qué vamos a hacer, se les está pidiendo que debe tener estos elementos. Indica la acción principal, ¿no? A veces, aunque no crean, el verbo puede darnos mucho, ¿no? Y incluso puede darnos lugar a varias interpretaciones. Por eso es que cuando hablamos, por ejemplo, de incrementar, cuando hablamos de coberturas, por ejemplo, generalmente utilizamos ese verbo. Hay otros, a lo mejor sí, pero miren que por lo general siempre utilizamos, ¿no? Incrementar. El objeto define el sujeto, la acción, política pública, programa. Bueno, básicamente el producto, ¿no? Establece el resultado cuantificable a alcanzar. Punto de partida, el indicador ya sabemos que es un método para medir el avance. La referencia geográfica es importante porque puede ser que esté limitada a una determinada área geográfica, no sea a nivel nacional necesariamente. Entonces, eso tiene que estar claro. La temporalidad. ¿Ve? Cada uno de estos elementos le incorpora cierto grado de comprensión mucho mayor, ¿no? Que si solamente formuláramos sin esos elementos. A ver, entonces, Ministerio de Medio Ambiente, miren, sistemas de riego, ¿cuál es su producto? ¿Ya? Bueno, aquí estamos colocando el modelo, ¿no ve? Insumo, proceso, producto. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Medio Ambiente y Agua? Dentro de sus competencias tiene el de implementar sistemas de riego, ¿verdad? Más allá de eso, ¿para qué nos sirve? Bueno, y aquí tenemos resultados, efectos, impactos, ¿no? Cuando hablamos nosotros de acciones de corto plazo, lo estamos viendo a este nivel, ¿verdad? A este nivel, el producto. Incrementar el caudal del agua, miren, aquí a lo mejor ya este resultado puede estar dentro de un plan sectorial. ¿Para qué me sirve mejoramiento de suelos cultivables? Y al final, ¿cuál es mi impacto que quiero yo lograr? O sea, ¿para qué estoy haciendo todos estos sistemas de riego? Bueno, uno de los objetivos a nivel de impacto es el incremento de la producción agrícola, ¿no? Ahora, ¿cómo formulo? A ver, un ejemplo. Pueden tomar cualquiera de ellos, incorporando el verbo, incorporando la referencia geográfica, la temporalidad, el indicador. No es tan complicado. A ver, ¿quién se anima? Cualquiera de ellos, cualquiera podemos tomar, ¿no? Pero, ojo, reconozcamos el nivel en el que se encuentra, ¿no? A ver, ¿nadie? ¿Nadie se anima? No hay un valiente o valienta. Bueno, una de dos, o ya están cansados, pues que definitivamente no se está perdiendo. Luis Fernando, ahí está. Sí, yo, a ver, tengo a ver, voy a intentar, necesitamos para empezar Está que bien. el producto sea definido, ¿verdad? Ya, a ver, Sí, todos esos elementos. implementación de no sé, de un sistema de riego para una comunidad X, no sé, X, en el lapso de la gestión 2025, ¿qué es temporalidad, impacto? Bueno, básicamente eso, no sé si está bien hasta ahí. Perfecto. Teníamos que tomar solo uno. Y como lo ha dicho Fernando, está bien, ¿no? Sistema de riego. Si tomamos el sistema de riego, entonces, miren, seleccionamos el indicador,
verbo en infinitivo, el objeto, la línea base, la meta, característica cualitativa, en algunos casos, referencia geográfica. Esta de la característica cualitativa principalmente hay en servicios de salud, ¿no? Es bien interesante. Entonces, el indicador dice número de sistemas de riego. Mi verbo puede ser entregar, ¿no? Porque cuando es que implementar puede ser, ¿no? Pero en realidad, a lo mejor yo necesito entregar estos sistemas de riego a la comunidad tantos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que a veces el verbo es bien importante, ¿no? Porque nos puede delimitar también hasta dónde estamos llegando. El objeto, el sistema de riego, la meta que sean 5, la característica que sea con un costo razonable, digamos que en el municipio de La Paz y en la gestión 2025. Entonces, ¿cómo se formularía mi acción de corto plazo? Diría, entregar, ¿no es cierto?, 5 sistemas de riego con un costo razonable en el municipio de La Paz en la gestión 2025. Ahí tenemos una claridad total, ¿no?, de nuestro objetivo, o en este caso de nuestra acción de corto plazo, porque está a nivel de producto. ¿De quién? Del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Entonces, eso es lo que ahora se exige, ¿no?, que tengamos esta claridad. Dicen, ¿y la línea base dónde entraría? Bueno, en este caso no es necesario, ¿no? En este caso, no es, si fuera un indicador relativo, ahí sí podríamos decir, ¿no? Tal vez aquí como este de acá, a ver, vamos a ver la tasa de riego de un 50 al 80%, ¿ve? Aquí estamos hablando de incrementar la tasa de riego, ¿no?, de sistemas de riego de un 50 a un 80% con un costo razonable en el municipio de La Paz en la gestión. Entonces, acá sí es lo que les decía hace un momento, ¿no? Aquí se hace un poco más visible cuando es un indicador relativo de dónde estamos partiendo, ¿no? Porque estamos hablando de incrementar. Entonces, sí o sí tenemos que ver de cuánto a cuánto, ¿no? Cuando es un indicador absoluto, no es tan visible, ¿no?, la línea base. ¿Dónde sí lo vamos a identificar? Más allá en la matriz, ¿no? En la matriz a lo mejor sí vamos a colocar una línea base del año anterior, ¿no?, del PI o de lo que teníamos como meta, lo que hemos logrado en la evaluación de mi POA. ¿Ya? Entonces, bueno, va a tener estas características, pero lo importante es que sí hay claridad, ¿no?, de qué es lo que estamos haciendo, cuándo. Si está dentro de acá es porque, claro, ya tenemos, o sea, si tenemos esta descripción, esta redacción es porque ya tenemos el indicador acá, ¿no es cierto?, ya tenemos la meta, etcétera. Lo único que tenemos que hacer es incorporar esa información dentro de la redacción de la acción, ¿no? Porque muchas veces, bueno, quienes nos supervisan, quienes nos evalúan, ven más que todo la acción, ¿no? A veces ya ni siquiera ven la otra información. Bueno, ha quedado clarito cómo deberíamos redactar, ¿verdad? En eso consiste el ejercicio que tienen que hacer. Con base a lo que ya han identificado sus productos, ahora tienen que convertirlos en acciones de corto plazo. Y para que eso sea posible, bueno, tenemos que incorporar toda esta información, ¿ya? Ejemplos de acciones de corto plazo. A ver, con esto vamos a terminar. Ya vamos a acabar. Programas de capacitación. Entonces, ¿cómo es que yo puedo plantear mi acción de corto plazo? En este caso, mi objeto, mi producto son cursos de capacitación o programas de capacitación, diré implementar 5 programas o cursos de capacitación en tecnologías de información a jóvenes de áreas urbanas y rurales en la gestión 2024. ¿Ven? Tenemos claridad, ahí están todos los elementos. Básicamente es un objetivo, ¿no es cierto? Sigamos con los ejemplos. Reforestación. Bueno, aquí desde la misma acción ya podemos identificar el verbo, ¿no? Entonces decimos reforestar 50.000 hectáreas de áreas degradadas en cuencas hidrográficas críticas utilizando especies nativas en la gestión 2024. Aquí, bueno, podríamos suponer, está faltando a qué nivel está, ¿no? Pero dicen áreas degradadas en cuencas hidrográficas críticas, a nivel nacional tal vez, ¿no? Bueno, siempre se puede mejorar, sin duda, pero tiene que tener esta claridad. Campañas de vacunación. Ejecutar una campaña nacional de vacunación contra enfermedades prevenibles, ¿no? Este es el objeto, ahí está. El producto sin duda es vacunación, ¿no? ¿En quiénes? En niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años a nivel nacional durante la gestión 2024.
ahí se dan cuenta que no hay por dónde perdernos, ¿no? Y cuando entre un auditor a hacerles una auditoría operativa, van a decir, ah, sí, pucha, no, pues aquí está clarito, ¿no? ¿Qué es lo que tenían que haber hecho? En muchos casos no hay estos elementos, entonces no sabemos. Y de acuerdo, ojo, ¿no? A nuestra normativa de, por ejemplo, para elaborar auditorías operativas, el auditor puede elaborar indicadores cuando no se tiene, ¿no? Dentro de la acción o no se puede visualizar qué es lo que se pretendía hacer. Puede hacerlo. Programa de prevención del delito. Implementar 20 programas de prevención del delito en zonas de alta incidencia delictiva de 5 ciudades principales, ¿no? Bueno, entonces ahí ven que estos elementos que hemos indicado sí tienen que estar presentes, ¿ya? En la redacción de la acción de corto plazo. De eso se trata. Creo que hasta aquí podríamos llegar, ¿ya? En la próxima clase vamos a explicar un poquito mejor la parte administrativa. Eso es importante, necesitamos un poquito más de tiempo, ¿ya? Hay ciertas características en la redacción de la acción de corto plazo administrativa, ¿no? Ya les estoy adelantando. Hay una acción de corto plazo administrativa, por si acaso. A ver, quienes quieran indagar un poquito me dicen por qué, ¿ya? Porque esto tiene un sustento. Entonces, a ver, quienes indaguen un poquito y me digan la próxima clase se ganan unos puntos. Muy bien. Entonces han entendido, ¿no? ¿En qué consiste el próximo ejercicio que tienen que hacer? Es básicamente sobre lo que ya tienen, entonces vamos a generar acciones de corto plazo para la Empresa Nacional de Electricidad. No sé si tienen alguna consultita o ya podemos ir cerrando la clase. ¿No? ¿Todo ha quedado claro? Bueno, estaba Sí, interesante muchas gracias. la clase de hoy. Sí, Hemos tenido incluso algunos debates por ahí. Dicen, Bueno, esta clase ha sido grabada según para recalcar o repetir. ay, no. Creo que no ha sido. Lo que pasa es que casi los cursos no se graban, ¿no? Lo que sí puedo pasarles es las presentaciones hasta donde hemos avanzado. ¿Ya? Les Eso ruego, sí, por favor. sí, les voy a pasar, porque no todo lo que hemos visto está exactamente en el texto, ¿no? Entonces siempre hay cositas ahí que adicionamos, ¿no? Para que se pueda comprender mejor, ¿no? Entonces, ya, ese sería el compromiso. Bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día lunes, que va a ser nuestra última clase. ¿Ya? Muy buenas noches, que descansen. Igual, hasta luego. Buenas noches, licenciado, que descanse. Buenas Gracias. noches, Luis. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que descanse. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches. Bolivia es Max López, no se olvide. Sí, lo ha anotado Max, no te preocupes, está anotado. Chao, licenciado. Igualmente, nos vemos.